Un caso totalmente abominable, por sus tintes sangriento y de locura, con un final que dividió a Estados Unidos. Esta es la historia de Lisa Montgomery. Lisa Marie Montgomery nació el 27 de febrero de 1968 en el seno de una familia caótica. Fue violada por su padrastro durante muchos años y en la adolescencia buscó refugio en el alcohol. Cuando tenía 14 años su madre descubrió los abusos, pero la terminó culpando y la llegó a apuntar con un arma amenazándola. Terminó escapando de ese infierno que era su casa a los 18 años para casarse con Carl Bowman. Tuvieron 4 hijos y en 1990 por consejo médico decidió ligarse las trompas para no tener más niños. Se separaron brevemente en 1993, pero recompusieron la relación, y en 1998 fue él quien decidió separarse definitivamente. Un tiempo después Lisa conoció a otro hombre, el electricista Kevin Montgomery, que tenía 3 hijos. Después de poco tiempo de noviazgo se casan en el año 2000. Lisa Montgomery, con pocas amigas, conoció a Bobby Joe en un chat online de perros de la raza que ambas criaban. Intercambiaron correos electrónicos y durante mucho tiempo compartieron amenas charlas. En ese chat, Bobby Joe anunció feliz que estaba esperando la llegada de su primer hijo para enero de 2005. Lisa Montgomery, que vivía en Melbourne, Kansas, también anunció que había estado embarazada de mellizos, pero que uno había muerto y que esperaba dar a luz al que había sobrevivido en diciembre. Las conversaciones giraban en torno a sus vidas, que parecían tener muchas cosas en común. En abril de 2004, Bobby Joe y Lisa, con sus embarazos recién comenzados, se encontraron en un show de Rat Terrier en Kansas. Siguieron intercambiando mensajes sobre los buenos y malos momentos de los embarazos, ideas de nombre para los bebés y lo que deberían ir comprando. Hacia fines de 2004, Jason Dawson, que era amigo de Bobby Joe y también criador y participante del chat, recibió un email de una mujer llamada Darlene Fisher, a quien no conocía. Darlene le preguntó a Dawson si sabía de alguien que quisiera dar cachorritos en adopción o a la venta, ya que ella quería comprar uno para sus hijos. Dawson, que sabía que Bobby Joe tenía varios, le pasó su nombre y su sitio web. Lo que nadie sabía era que esa supuesta interlocutora que se identificaba como Darlene Fisher era en realidad Lisa Montgomery, que había creado un plan totalmente descabellado. El mensaje del miércoles 15 de diciembre de 2004 de la supuesta Darlene a Bobby Joe en el chat de los creadores decía: "Me recomendó contactarte, Jason Dawson. Como no pude encontrarte por email ni por teléfono, te escribo por acá. Por favor, contáctate conmigo cuanto antes, porque estamos considerando comprarte uno de tus cachorritos, y quisiera hacerte un par de preguntas". Bobby Joe, que era muy cuidadosa y exigente con sus ventas porque adoraba a sus perros, le respondió más tarde ese mismo día: "Darlene, te mandé por email la dirección, así podemos encontrarnos. Espero que este email te llegue. Un placer chatear contigo por Messenger. Espero seguir haciéndolo mañana. Gracias. Que tengas una linda tarde". El jueves 16 de diciembre era un día corriente. El esposo de Bobby Joe salió a trabajar como era costumbre y dejó a Bobby en casa con los perros, esperando la llegada de la tal Darlene Fisher, que quería ver los cachorros. A eso de las 2:15 de la tarde, Bobby Joe llamó a su madre por teléfono. Estaba contándole que esperaba a esta mujer interesada en sus perros cuando golpearon la puerta. Eran las 2:30, cortaron la comunicación, y sería la última vez que madre e hija hablarían. Bobby Joe abrió la puerta y dejó pasar a quien creía ser Darlene Fisher. No se sabe si Bobby llegó a reconocer a Montgomery, a quien había visto una vez en su vida, pero no hubo mucho tiempo, porque apenas le dio la espalda, Lisa se lanzó sobre ella. Le enroscó en el cuello una cuerda que había llevado y comenzó a apretar con fuerza y sin pausa, hasta que Bobby Joe dejó de luchar y cayó pesadamente al piso. En la lucha la víctima llegó a arrancarle con sus manos mechones de pelo a su atacante. Pero ya con Bobby Joe desmayada, Lisa le dio la vuelta y con un cuchillo de cocina comenzó a abrir su abdomen. Una vez que el corte hecho fue lo suficientemente grande, extrajo al bebé, que resultó ser una niña, y cortó cuidadosamente el cordón umbilical. Luego envolvió a la recién nacida en una manta y con ella en brazos corrió hasta su Toyota Corolla rojo y se marchó. Bobby Joe había luchado con todas sus fuerzas. En una primera instancia quedó desmayada tras el ahorcamiento, y tras el primer corte de Lisa en su abdomen había recobrado la conciencia, y desesperada intentó pararse para pelear por su vida y la de su bebé.
y tras una interminable lucha que terminó siendo una brutal carnicería, había sucumbido ante Lisa. Una hora más tarde, lo sucedido, la madre Bobby llega a la casa de su hija. Al abrir la puerta la empieza a llamar y no responde. Camina hasta el cuarto del fondo donde estaban las perreras para los cachorritos. Bobby Joe se encontraba en el suelo en medio de un charco de sangre. La madre inmediatamente llamó al 911 y en medio de llantos y grito histérico intentó explicar. Hay sangre por todos lados. Ella estaba embarazada. Es como si su estómago hubiese explotado. También pudo balbucear que no había señales del bebé. Los paramédicos llegaron inmediatamente, pero no la pudieron revivir. Bobby Joe fue declarada muerta a las 4:27 al llegar al Hospital St. Francis de Maryville. En las manos de la víctima estaban los mechones de pelo rubio. La policía comenzó rápidamente la investigación. Temían que el bebé estuviera en gravísimo peligro, no solo por el secuestro, sino también después de un parto tan violento. Debían encontrarlo. En cuestión de segundos la noticia se difundió por toda la nación. Entonces fue una criadora de la raza de perros Rat Terrier de Carolina del Norte llamada Diane Sichtar la que vio las noticias y ató cabos. Reconoció la foto de la joven embarazada de Missouri asesinada. La consideraba una amiga luego de tantas conversaciones en el chat. Sichtar entró al chat y encontró que todos estaban muy conmovidos. Mirando los posts de los últimos días pensando qué podría haber pasado, descubrió un par de mensajes de ida y vuelta entre Bobby Joe y una tal Darlene Fisher, el día anterior al crimen. En ellos Bobby Joe y Fisher se intercambiaban los emails y las direcciones de su casa. El hallazgo le dio desconfianza y llamó al FBI para contarles lo que había descubierto. Sichtar fue la investigadora perfecta. Los agentes quisieron rastrear a Darlene Fisher, pero no existía nadie en la zona con ese nombre. Los analistas forenses informáticos del FBI buscaron el IP de donde provenían los emails que había recibido en su computadora la joven asesinada. La declaración de la madre de Bobby Joe, sumada a la declaración de un testigo que decía haber visto un auto rojo viejo y sucio, estacionado frente a la casa de Bobby a la hora del crimen, más la dirección IP de los correos enviados condujeron a una mujer de 36 años, Lisa Marie Montgomery. Lisa todo este tiempo había fingido que estaba embarazada. Hasta el propio esposo pensaba que era real. Lisa, un día después de haber cometido el aberrante crimen, llamó a sus amistades a contarles que ya había dado a luz y para presentar a su bebé llamada Abigail. Todos creyeron la historia de Lisa Marie y la felicitaron por el nacimiento de una bebé sana. Pero ese mismo día, al final de la tarde, llegaron los detectives a la casa de la familia Montgomery. Lisa tenía a la bebé en sus brazos. Su cabecita perfectamente redonda fue lo primero que llamó la atención de los agentes. Era una bebé claramente producto de una cesárea. No lloraba y parecía estar en perfecto estado. Los agentes se identificaron y empezaron a preguntar por la recién nacida. Lisa, sin pestañear, contó la misma historia que les había relatado a sus amigos hacía unas horas. Pero los policías chequearon en el centro de salud. Ahí les dijeron que el jueves no había nacido ningún bebé. La pareja fue llevada hasta la estación de policías para ser interrogada. Los dos oficiales se sentaron a entrevistar a Lisa y poco a poco ella empezó a confesar. Fue entonces que escucharon la historia más terrible de sus vidas. Lisa Montgomery admitió lo que había hecho. Cuando se le informaron a su marido, él entró en shock. Realmente había creído que su mujer estaba embarazada y que Abigail era su hija. Una vez confesado el crimen, las autoridades llevaron inmediatamente a la bebé al hospital de Topeka. Ahí le esperaba a su desolado padre, Seb Stinnett. Los estudios de ADN de la recién nacida confirmaron rápidamente que era la hija de Bobby Joe y Seb. Luego de una corta estadía en el hospital, Seb fue autorizado a llevársela a su casa. A pesar del nacimiento traumático, la bebé estaba en perfectas condiciones. Era un milagro. Durante el juicio a Lisa Montgomery se hizo evidente que ella llevaba años mintiendo a todos. Carl Bowman, su primer esposo, testificó que su exmujer no podría haber estado embarazada como decía, porque en 1990 se había ligado las trompas después del nacimiento de su último hijo, que nació 7 mesino. La intervención se le había recomendado a los tetras luego de ese parto tan prematuro. Aún así, después del procedimiento, Lisa inventó 5 embarazos más, 2 mientras todavía estaba casada con Carl Bowman. El día anterior al crimen, Lisa llamó a Bowman. Le dijo que esta vez le iba a probar que era cierto, que ella no mentía, que tendría un bebé, y que él estaba equivocado.
Por su parte, Kevin Montgomery, el actual esposo, declaró que su mujer había asegurado estar embarazada en 3 ocasiones mientras estuvieron casados. Él le creyó las 3 veces. Las 2 primeras veces, Lisa le dijo que algo andaba mal con el bebé que se gestaba y que terminaron en abortos. La tercera vez fue la que culminó con él yéndola a buscar al hospital, cuando ella le anunció el repentino nacimiento de su hija. Kevin aseguró haber creído genuinamente en todo lo que ella decía. En las audiencias preliminares, un neurocientífico muy reconocido presentado por la defensa testificó que Lisa había sufrido numerosos golpes en la cabeza por parte de sus padres y de sus maridos. Esos abusos físicos podrían haber dañado su cerebro en aquella región que controla las agresiones. También la defensa dijo que ella padecía lo que se llama un embarazo psicológico, una condición mental que puede llevar a una mujer a presentar síntomas de embarazo y creer falsamente que está gestando un bebé. Los médicos de la defensa dijeron también que Lisa sufría depresión, desorden de la personalidad y síndrome postraumático, un cóctel de patologías que apuntaban a alejarla de la pena de muerte. Pero el fiscal aseguró que Lisa Montgomery planeó el asesinato con premeditación y sostuvo que los terribles abusos que había sufrido no eran causa suficiente para explicar la detallada planificación de su crimen. Habían encontrado en su historial en internet búsqueda sobre cómo practicar una cesárea. El 22 de octubre del 2007, el jurado la encontró culpable de asesinato y fue sentenciada a pena de muerte. Hasta el último día se trató de evitar la ejecución de Lisa. Llegó el 13 de enero de este año y el abogado defensor de la asesina logró que un juez suspendiera la ejecución, pero el mismo día la Corte Suprema levantó esa suspensión. Al llegar el momento cuando se levantó la cortina de la sala de ejecuciones, Montgomery pareció momentáneamente desconcertada al ver a los periodistas que la observaban desde detrás de un grueso vidrio. Cuando comenzó el proceso de ejecución, una mujer que estaba de pie junto a ella se inclinó, le sacó la mascarilla y le preguntó si quería decir unas últimas palabras. No, contestó Montgomery en voz baja. Movió los dedos nerviosa durante varios segundos, pero no mostró más signos de angustia, y cerró rápidamente los ojos. Recibiendo la inyección letal, siendo la primera mujer ejecutada en 67 años. Hay muchos que creen que era una enferma mental, víctima de abusos desde niña, y que por eso con pasar el resto de su vida en prisión ya era suficiente. Para otros no, creen que su castigo tenía que ser la muerte. Quisiera saber tu opinión sobre esto en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.